tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Angélica, qué gusto. Sí, igual. Beto, Ricardo. siéntese por favor. Gracias. Pues miren, los he llamado porque estoy preocupado con el avance de la investigación. Ya hace varios meses que la comenzamos y no hemos aterrizado. Yo quiero saber cómo van con sus ejes temáticos. Pues fíjate que mi eje temático se basa en los actores sociales. Por ejemplo, la Iglesia Católica y los estudiantes universitarios, y su papel en la génesis y desarrollo de los movimientos campesinos. Complementando a Angélica, yo investigué acerca de las demandas y las acciones que hicieron las organizaciones campesinas y lo llevé hasta finales de la década del 70, cuando se empiezan a radicalizar. ¿Y vos qué has investigado? Yo centré mi investigación en el concepto de campesino, sobre todo en el concepto de campesino salvadoreño, y un análisis exhaustivo del contexto económico, político y social de la década de los 60s y de los 70s. Después hago un breve desarrollo de lo que a mi entender fue el inicio de estos movimientos sociales. Segundo Montes afirma que referirse al campesinado salvadoreño es casi lo mismo que referirse a la realidad social de El Salvador. Todos los aspectos de la vida económica, social y política han estado centrados en el campo, dado que no se han descubierto riquezas minerales, ni petróleo, ni riqueza marina. De acuerdo a los datos arrojados por el censo de 1971, aunque se percibía alguna disminución de la participación del sector agropecuario en el Producto Territorial Bruto, todavía aquel representaba el 27.1% frente al 19.2% del sector industrial. También es importante agregar que para ese mismo año, de las exportaciones totales del país, el 67% correspondía a las de bienes tradicionales como el café, algodón y azúcar, lo cual indicaba claramente la dependencia de la economía nacional respecto al sector agropecuario. Si se relaciona la PEA agropecuaria con la PEA total, de acuerdo al censo de 1961, la mano de obra campesina se elevaba más del 57%, pero al fijarnos en otra categoría de análisis, la población rural, los datos suben a más del 60%. Para Segundo Montes, el campesino es aquel que vive en y del campo. Es incuestionable que este era el sector más relevante para la economía y la población de El Salvador. De ahí que lo relacionado con él tenga repercusiones trascendentales. Para terminar con el concepto de campesino salvadoreño, se debe tomar en cuenta no solo los factores materiales y objetivos, sino también otros de índole ideológica, ya sean tradicionales, fatalistas, religiosos, sociales e incluso psicológicos. A este respecto se debe agregar la relación de compadrazgo, que de acuerdo a Montes va a cambiar el contenido de las relaciones sociales entre las clases y va a introducir un mecanismo ideológico de dominación y sometimiento basado en una raíz muy profunda, la religión. El campesino salvadoreño estaba lleno de resignación y fatalismo, por lo cual presentaba dependencia y sometimiento de la clase inferior hacia la clase superior, sancionada religiosamente por las características de los vínculos del compadrazgo. Sin embargo, ya para la década de 1960, este campesino comenzaría a ver las cosas de manera diferente. Desde 1932, el régimen se convenció de la necesidad de cuidar más el campo. Lo hizo por medio de mecanismos como la expansión territorial de la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y las patrullas cantonales y de barrio. Ya en la década de 1960 se agregó a esta estructura de dominación la denominada orden. Para el doctor Carlos López, fue en respuesta a la Revolución Cubana y a la expansión de la democracia cristiana. Por otra parte, a inicios de 1960, hubo una apertura política impulsada por el PCN, que generó una representación más proporcional en la Asamblea Legislativa. Paralelo a esto, puede afirmarse que a los militares reformistas en el gobierno les encajaron muy bien las medidas impulsadas por la ALPRO, con lo que se pretendía desarrollo y democracia que obligaba a cambios. Tanto la ALPRO como FOCO se concentraron en obras básicas de infraestructura local sin mejorar significativamente las condiciones del campesino.
La Iglesia Católica también se renovaba por medio de una nueva visión, en la que la salvación cristiana no podía darse sin la liberación económica, política, social e ideológica en pro de la dignidad del hombre. Se dieron cambios importantes en el uso de la tierra. El cultivo del algodón pasó de 19.000 hectáreas en 1950 a 114.000 entre 1963 y 1964. En cuanto al azúcar, se pasó de 8.500 hectáreas en 1962 a más de 33.000 en 1979. Y en cuanto al café, se pasó de 82.000 hectáreas en 1946 a 205.000 en 1979. El impacto en los hogares rurales no se hizo esperar, pues debido al aumento de la agroeconomía de exportación a costa de la producción de alimentos, se incrementó la importación de los mismos. El país dependió de la importación entre 1950 y 1960. Además, el fuerte uso de maquinaria agrícola disminuyó la demanda de mano de obra. Por si esto fuera poco, el IRA favorecía a los consumidores a costa de los productores. En resumidas cuentas, todo lo anterior, aunado a las migraciones, separaciones familiares, inestabilidad laboral y una alta estacionalidad, se convirtieron en la vida cotidiana del campesino. Tanto la situación laboral como la brecha de oportunidades en general incidieron en las estrategias de los hogares. De acuerdo a Cabarrús, para la década de 1970, el 1.5% de las fincas tenían una extensión promedio de 302.5 hectáreas y representaban el 49.3% de todas las tierras cultivables. Además, en 1961, el 19.8% de la población campesina se registraba como familia sin tierra, porcentaje que para 1975 se incrementaría hasta el 41.1%. El accionar de otros actores sociales importantes que detallaremos más adelante logra concientizar al campesino, quien descubre las causas de su pobreza, su marginación y su falta de libertad. En consecuencia, se organiza para defender sus derechos, mostrando diferentes respuestas de acuerdo a lugares determinados y, como se expondrá más adelante, de demandas puntuales pasarán a demandas de reforma agraria y al bloquearse esta pasarán a la toma de tierras hasta llegar a la revolución. Es muy importante destacar el papel de la Iglesia Católica y los estudiantes. A continuación les presentaremos una síntesis del proceso. Cabarrús argumenta los movimientos campesinos de 1960 y 70 como organizaciones iniciaron su trabajo en diferentes lugares y comunidades campesinas. En dichos movimientos participaron actores sociales como la Iglesia Católica y los estudiantes universitarios. La Iglesia Católica trabajó desde una perspectiva motivada por el Evangelio. El cristianismo entendido y vivido como un compromiso con los pobres, lo que implicaba enfrentar la injusticia, la exclusión y todas las formas de represión, de acuerdo a los planteamientos nacidos en el Concilio Vaticano II y la reunión de los obispos en Medellín para 1969. Introdujeron la teología de la liberación y el movimiento de cristianos por el socialismo. Junto con el apoyo de estudiantes de la UES y la UCA, se comprometieron de manera concreta, no tanto en la renuncia a las cosas materiales, sino más bien compartir la suerte de los pobres, ellos asumiendo las consecuencias y los riesgos que ello implicaba. No se trataba de tener, sino de poner lo que se tenía en función de los pobres y generar las condiciones para que la pobreza desapareciera. Fue muy importante el papel del arzobispo Luis Chávez y González, pues él, de manera temprana, comenzó a impulsar la doctrina social del Vaticano II, haciendo uso de los mecanismos como ACUS, una pastoral universitaria que sensibilizó y dio herramientas de trabajo organizativo a jóvenes de la clase media, que luego trabajarían con obreros y campesinos. Otro mecanismo fueron las escuelas radiofónicas, cuyo objetivo primordial fue la alfabetización. Paralelamente surgieron los monitores campesinos, que en breve se convertirían en líderes comunales.
que organizarían cooperativas y liderazgos locales. En síntesis, el empoderamiento campesino. Las comunidades eclesiales de base serán un actor importantísimo de este proceso. En la década de los 70, el Estado ignoró las peticiones del campesinado y aumentó la represión, causando así la radicalización de los movimientos, como se verá en el siguiente segmento. Entre 1962 y 1972, según Paulo Almeida, es un periodo de cierto grado de liberación y apertura política. Durante estos años, la creación de cooperativas, sindicatos y organizaciones sociales fue más fácil que en las décadas anteriores. Como se explicó anteriormente, la Iglesia Católica y los estudiantes tuvieron un papel muy importante en la organización del campesinado salvadoreño. Con la organización del campesinado se pudo presentar ciertas demandas al Estado, siendo la reforma agraria la principal. Tras la guerra entre Honduras y El Salvador, miles de campesinos regresaron al país, aumentando la escasez de tierra. Salarios mínimos rurales, abusos e impagos eran ciertas demandas que se pedían el Estado resolviera. Con la fundación de la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños, en 1964, se realizaron las primeras acciones para presionar al Estado. Se realizaban conferencias campesinas donde se exigía una reforma agraria y el derecho a formar asociaciones laborales rurales. Con el pasar de los años, fueron apareciendo otras organizaciones campesinas, por ejemplo, la presencia de la Unión Nacional de Jornaleros y la Unión de Trabajadores del Campo. Esta última fue un esfuerzo para mejorar la vida y las condiciones de trabajo del área rural. También tuvo su origen en la movilización en contra de la construcción de la presa El Cerrón Grande. En la década de 1970, con el cierre del periodo de liberación, las diferentes organizaciones estaban siendo coartadas por el Estado. Por la misma situación, los intereses de estas fueron teniendo similitudes. Para finales de la década de 1970, la FECAS y la UTC llegaron a unirse y conformaron la Federación de Trabajadores del Campo. El Estado contribuyó en la radicalización de los diferentes grupos organizados, con el incremento de la represión y la persecución a diferentes dirigentes. El campesinado durante la década del 70 también pasó a integrarse a otras organizaciones, por ejemplo, las Fuerzas Populares de Liberación. Estas integraron en sus filas a personas de la Universidad de El Salvador, sectores estudiantiles, profesores y también al campesinado. El aumento de la represión por parte del Estado hizo que los grupos organizados buscaran innovar su accionar. Como lo muestra Almeida, surgieron organizaciones coordinadoras multisectoriales, las cuales unían a los sectores sociales que tenían intereses comunes y que rechazaban el ambiente cada vez más amenazante. El movimiento campesino se integró a estas y estableció una relación con otros actores sociales, como los maestros de antes del 21 de julio y los estudiantes universitarios y de secundaria. En la segunda mitad de la década del 70, la Federación de Trabajadores del Campo pasó a alinearse con el Bloque Popular Revolucionario, una organización multisectorial. La radicalización del movimiento campesino se dio a través de medios propagandísticos e infiltración de las organizaciones revolucionarias. Dos organizaciones que se encargaron de difundir los medios propagandísticos para el caso del campesinado fueron el Movimiento Revolucionario Campesino y la Federación de Trabajadores del Campo. Según Eduardo Cortina, en este contexto se enmarcó el trabajo de las Fuerzas Populares de Liberación sobre la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños y la Unión de Trabajadores del Campo. Por otro lado, por el lado del Frente de Acción Popular Unificada, a través de Resistencia Nacional, se trató de influenciar a las comunidades agrupadas en la Unión Comunal Salvadoreña. Para finales de la década del 70, el movimiento campesino se había radicalizado. Según Cabarrús, nos dice que para 1979 la Alianza Obrero-Campesina se había dado, que tanto el Bloque Popular Revolucionario como el Frente de Acción Popular Unificada tenían influencia en los principales sindicatos. Fue el paso final de la rebeldía hacia un intento de revolución. Iglesia Católica. Campañas de alfabetización.
alfabetización. Fracaso de la reforma agraria. Escuelas radiofónicas. Estudiantes universitarios. Represión estatal. Comunidades eclesiales de base. Radicalización. Teología de la liberación. Organizaciones multisectoriales. Primero rebeldes, luego revolucionarios.